Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros, será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tomen asiento, amado hermano. Es un discurso bastante largo, y yo creo que la unción de Jesús, la unción que Dios le había dado por medio del Espíritu, estaba en una forma muy poderosa, porque algo tan extenso y que quedó grabado en el corazón y en la mente del apóstol Mateo es algo que lo conmovió, y él puede escribir este discurso. Lucas y Marcos lo hablan, pero muy superficialmente, no así tan claramente como Mateo, que hemos dicho que Mateo es un evangelio temático, no es cronológico, no es de fecha a fecha, es temático. Ya él ha respondido a todas las confrontaciones, ahora él va a hablar. Ha dejado casi hasta la penúltima vez que habla, y ya él ha preguntado y le han respondido mal, y él ha dicho en la práctica que él es el Cristo. Prácticamente aquellos que estaban siguiéndole al Señor con un corazón noble, con un corazón sincero y teniendo comunión con Dios, de las multitudes, yo creo que algunos de ellos pudieron ver de que el que estaba ahí ya no era cualquier persona, era realmente el Mesías, era el Cristo, y eso se va a confirmar después de la muerte y resurrección, y cuando Pedro va a predicar en el día de Pentecostés, mucha de esta gente se va a convertir realmente, ¿no? El tema es advertencia a los discípulos y a la gente. Los fariseos eran una secta fuerte, era la más notoria. Se calcula que había como 6.000 fariseos que practicaban realmente lo que creían. Eran bastante religiosos, junto con los escribas, ¿no? La mayoría de los escribas eran fariseos, algunos eran saduceos, pero la gran mayoría eran escribas. Los escribas surgieron cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, y ahí Esdras, cuando junto con Nehemías llegan y comienzan a hacer el trabajo que Dios le ha mandado, en un momento determinado, Esdras va a enseñarle la palabra del Señor al pueblo que había perdido la dirección, y él desde muy pequeño fue formado por Dios para atesorar la palabra de Dios, no solamente copiarla, sino también interpretarla, ¿no? Entonces los escribas al comienzo, ellos copiaban la palabra, pero ya después cuando el pueblo volvió, ya no se levantaron profetas. Solamente hubo 3 profetas que profetizaron casi junto con la llegada a la tierra, nuevamente a Jerusalén, a Judá, ¿no? Pero de ahí para adelante ya no hubo profetas, ya Dios ya poco a poco comenzó a dejar de hablar
Y los únicos que podían y tenían poco a poco autoridad fueron los escribas, ¿no? Y los escribas se calcula que ellos hicieron un análisis de la palabra de Dios en 50 volúmenes, ¿no? 50 volúmenes, interpretando la palabra de Dios, y con el tiempo llegaron a adquirir una autoridad que ellos mismos se la impusieron al pueblo y que todas las cosas tenían que hacerse conforme a lo que ellos decían. No, al comienzo, junto con ello, surgió el movimiento de los fariseos, que era un movimiento separatista, que era un movimiento que tenía como propósito hacer volver al pueblo a la santidad, a vivir una vida de pureza, una vida ordenada, ¿no? Al comienzo lo hicieron bastante bien, pero comenzaron ellos también a interpretar la palabra y llegaron a, de los 10 mandamientos, hicieron 613 preceptos ellos, ¿no? Ya le hemos dicho el otro día que 248 eran buenos, que decían cosas que había que hacer en forma normal y natural y que simbolizaban las 248 partes del cuerpo humano, y habían 365 preceptos que te decían que no hagas tal cosa, que no hagas tal cosa. Sumando ambos eran 613 preceptos. Entonces tenían todo un sistema bien ordenado, sistemático, y aparentemente causaba impacto, pero lo más importante lo habían dejado. Habían dejado de depender de Dios, y la interpretación que ellos hacían, poco a poco, ellos comenzaron a hacer que tuviera aún más valor que la misma palabra de Dios. Aunque no lo decían con la boca, pero con los hechos lo demostraban. Era tanto que para ellos un escriba o un doctor de la ley, si alguien se oponía, si alguien le contradecía, para ellos era prácticamente como casi una pena de muerte. Pero si yo violentaba la palabra de Dios, no era tan fuerte como que yo violentara a un precepto o me opusiera a un doctor de la ley que estuviera vivo. Es decir, llegaron a formar un movimiento poderoso, religioso, que de una u otra manera la gente creía. Y se trabajaba en base al miedo o a las maldiciones, ¿no? Si tú no haces esto, vas a ser maldito, ¿no? A veces hay sectas, principalmente sectas, y a veces, lamentablemente, también algunas iglesias, que cuando tú perteneces a esa iglesia y tú para alguna cosa que tú ves y realmente está fuera de orden, y el Espíritu Santo y la palabra te demuestran que eso está fuera de orden, y tú te quieres salir de esa iglesia, ellos no te bendicen, sino te maldicen, ¿no? Y esa maldición, ellos son expertos dando maldiciones. El día de hoy, ¿no? Y también en este tiempo era un sistema. Por eso que la gente se aglutinaba en torno a ellos. Hay una doctrina que se llama la depravación total del hombre, ¿no? La depravación del hombre. Es decir, ¿qué es la depravación? La depravación nos dice que el hombre puede hacer cosas buenas, ¿no? Delante de la gente, incluso hacer lo correcto, y aún puede causar admiración, pero el problema está en que esa persona, por muy buena que haga las cosas, está bajo un principio que es el pecado. Porque esa persona, si no ha nacido de nuevo, todo lo que haga, al final se va a caer. Esto es bien importante, amado hermano, ¿no? La demanda de Dios hacia Él es grande. Grande. Si la miramos humanamente, es imposible de cumplir. Nadie lo puede cumplir, ni aún en este tiempo. Pero Dios, ¿no?, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha dado la justificación por la fe, ¿no?, por pura gracia. Es decir, Dios nos regala la gracia. Junto con la gracia hay muchos medios para que tú y yo, los medios de la gracia, para que tú y yo podamos vivir realmente bajo la dimensión que Dios quiere que vivamos. Por eso que los martes nosotros enseñamos doctrina y se han enseñado los medios de la gracia. Y los sábados se está predicando sobre Romanos.
Y Pablo le está demostrando a la iglesia de Roma y a nosotros de que los hombres por sí mismos viven bajo el pecado, pero que la única forma de ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, del amo que es el pecado, es que Dios obre en nuestra vida y Él nos salve y nos convierta, y nosotros en la gracia podemos entender que tenemos que ser esclavos de Dios, ¿no? Someternos totalmente a Él y depender totalmente de Él. Y todas las cosas que hagamos nosotros en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, vamos a poder realmente, tranquilamente, descansar en la gracia, porque la carga que pone el Señor es ligera de llevar siempre y cuando tú y yo estemos en la gracia y dependamos del Señor, ¿no? Por eso que la depravación total del hombre es esa verdad. Si no hay conversión, si no hay nuevo nacimiento, por más cosas buenas que tú hagas, eso no es una demostración de que tú estás bien con Dios. Ahora, Dios te puede usar a ti, puede usar a un impío, puede usar a un pecador, puede usar a una persona, aún con la palabra de Dios, pero para que tú te salves, para que Dios te llame la atención. Pero no significa que esa persona que está bajo la depravación total sea realmente una persona bendecida por Dios, sino que Dios en su necesidad te va a usar o puede usar a ese tipo de personas. Entonces, las cosas buenas que hace no son el producto de buscar la gloria de Dios, ni el fruto de una fe viva y genuina en el Señor, sino que viene del deseo, en el caso de los fariseos, en el caso de los saduceos, en el caso de los doctores, los escribas de la ley, el objetivo era de que ellos sean levantados, de que ellos sean reconocidos, es decir, una autogratificación, ¿no? O conseguir, o creer que al hacer ese tipo de obras conseguimos mérito delante de Dios y de los hombres. Entonces, queda totalmente claro que los escribas y fariseos, que el Señor condena acá en el Mateo 23, eran personas totalmente depravadas, es decir, personas que no tenían ni el más mínimo conocimiento de lo que realmente es Dios. Vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces. Tú y yo podemos saber mucho acerca de Dios, pero ¿sabe lo que Dios quiere? Que lo conozcamos a Él. Y el conocerlo a Dios es una relación personal entre Dios y nosotros y Dios. Una relación particular, no es una relación familiar. La salvación no se hereda, la fe no se hereda, ¿me entiende? Cada persona tiene que tener un encuentro con Dios, una salvación que Dios se la da, y esa relación es permanente. Tiene que haber una relación. Ahora, necesitamos congregarnos, necesitamos ser parte de una iglesia, porque a través de eso es que Dios nos va alimentando, nos va afirmando, nos va dando de su gracia, que es la palabra de Dios. Uno de los medios de la gracia es la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Para que tú y yo podamos entender la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos haber nacido de nuevo. Hay personas que pueden usar, amado hermano, a un principio de la palabra. Pueden usar métodos, todo basado en la palabra de Dios, ¿eh? Un esquema, un programa, una estrategia, todo. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, eso se va a caer. Se cae, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo está haciendo con propósitos humanos. Con el propósito de que la iglesia, por ejemplo, en el caso que la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, sea una iglesia renombrada y conocida. Por ejemplo, ¿qué de malo hay ahí? ¿No? Si el objetivo de todo lo que estamos haciendo es que la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, sea una iglesia renombrada, reconocida por toda la sociedad, ¿no? Que el presidente vigente tiene que venir una vez al año y sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y que todas las autoridades tienen que venir y sentarse, porque está hablando Dios a través de la iglesia. Por ejemplo, ese es un engaño. Porque no, hermano, todo lo que haga cualquier persona, cualquier movimiento, cualquier iglesia cristiana es para darle la gloria a Dios, la supremacía a Dios. Si eso no se cumple, por más que se mueva aparentemente Dios, ahí no está Dios, hermano. Satanás es experto imitando.
Estos fariseos, hermanos, y estos escribas no eran cualquier persona, eran doctores, eran expertos conociendo la ley, la palabra de Dios, pero ellos no lo vivían. Así que desde la caída, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, se han levantado falsas religiones que fingen representar a Dios, pero que en la práctica se representan a sí mismos. Ahí en la Torre de Babel, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Llegar al cielo, ¿no? Y ellos sabían que estaban haciendo algo contra Dios. Ellos sabían que ese no era el principio, pero ellos querían, por sus obras, edificar una torre y que llegara al cielo. ¿Y qué dijo el Señor? Estos se han propuesto hacer esto y hay que deshacerlo. Y Dios lo hizo, amado hermano. Dios lo hace. Eso significa que Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, este grupo, estas sectas, crean grupos y se hacen pasar como forma de cristianos y afirman enseñar un evangelio nuevo. Eso es por lo general, amado hermano. Cada vez que tú veas, ese es un evangelio nuevo. Miren, en estos días, nuestro hermano Armando Luchín, ¿no? Llegó a decir, estudiando, según él, la Biblia, que el Señor llegaba en el año 2028, ¿no? Y eso causó tanta conmoción que creo que, gracias a Dios, hay hermanos que él respeta, ¿no? Parece que lo aman a él y él considera mucho, y han ido a hablar con él. Y él en estos días ha sacado un comunicado que él mismo lo expone, pidiendo perdón que ha cometido una falta, ¿no? Que es incorrecto que él pueda decir que Jesús viene en el 2028, ¿me entiende? Porque no podemos ponerle fecha. La palabra de Dios dice que nadie puede poner fecha a la venida de Cristo, ¿me entiende? Entonces, él es un hermano que tiene sus cositas, ¿no? Dios lo usa, pero a veces hace sus cositas, pero Dios lo ha trabajado en su mente y en su corazón porque sabe la influencia que él tiene en muchas personas. Y él se ha ratificado. Es como también a nuestro hermano Rodolfo González, ¿no? Por la edad que él tiene, ya está anciano, y el otro día también cometió un error doctrinal. Y lo llamaron la atención y él se ratificó, ¿no? Porque dijo que Jesús no era Dios, que Jesús era un diosito, ¿no? Se equivocó y le llamaron la atención. Parece que a veces ya cuando uno llega a una cierta edad le puede dar Alzheimer, ¿me entiende? Y comenzamos a confundir las cosas. Me puede dar a mí, ¿me entiende? Si yo comienzo a decir cosas que están fuera de orden, por más que yo quiera seguir aquí en este púlpito, ya no puedo, ¿me entienden? Porque si yo amo a Dios y mi familia me ama, me tiene que decir, papá, se acabó. Se acabó, ya tú no puedes seguir predicando porque tú vas a decir cosas que están fuera de orden y ya lo has dicho, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado, no es porque ya uno tiene un renombre, un nombre, no, hermano. Eso es totalmente herejía. Eso viene a ser apostasía. El único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo, amén. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la razón de nuestra vida, Cristo es nuestro Señor, amén. Si bien esta persona pretenden ofrecer vida y ayuda espiritual, en lugar de eso enseñan el camino de la muerte y la condenación espiritual. Con el pretexto de llevar personas al cielo, la dirigen directamente al infierno, amado hermano. La Biblia nos dice que a la medida que Jesús está por venir en su segunda venida, habrán más falsificadores del Evangelio, hermano, y tendrán muchos seguidores y una inmensa influencia. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24, si no me equivoco, que aún engañarán a los escogidos de Dios. Es decir, si tú eres un escogido de Dios, no te duermas en eso. Tú y yo tenemos que seguir alimentándonos de la palabra. Tú y yo tenemos que dejar que Cristo se siga formando en nosotros. ¿Y cuál es la característica que debe ver un hombre o una mujer de Dios? Jesús dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de espíritu y hallaréis descanso. Más manso, más humildad, más dependencia de Dios. Eso tiene que ver. Por eso que Cristo viene y viene pronto, amado hermano. Lo que estamos viendo, lo que dice nuestro hermano Steven, es verdad. Hermano, solo Dios sabe lo que va a pasar. Solo Dios, pero sí hay una advertencia en este tiempo. Que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque lo fácil, ¿por qué las grandes multitudes son engañadas? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes?
Porque cuando tú y yo nos descuidamos de nuestra comunión personal con Dios, somos expuestos a creer cualquier cosa, amado hermano. Lo más importante, lo más trascendental, la razón de nuestra vida es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amado hermano. Ellos son la razón de nuestra existencia. Yo sé que a veces puede sonar muy fuerte, pero es la verdad. Nosotros, mire, acá venimos, algunos solamente vienen los cultos los domingos a esta hora, nada más, y después, adiós, hasta el próximo domingo. Y aún algunos hasta se aburren, porque hace calor, porque hace frío, porque cualquier cosa. Cuando tú estás viviendo en la carne, cualquier cosa te aburre. Y tú no te estás alimentando de tu comunión con Dios. ¿Entiendes? Cualquier cosa. Y si te enteras de un chisme, olvídate. Como estás en la carne, te dan de comer, pues como te echaran limón, ¿no? Al ceviche hay que echarle limón para que se convierta en ceviche. Te llega el chisme y estás en la carne, le crees a cualquiera. Cualquier cosa que diga. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no estoy permanentemente estudiando la palabra, atendiendo a la palabra, por eso es que el Salmo 1 es tan importante, ¿no? Bienaventurado el varón, dice, ¿no? Que no anduvo, ¿qué? ¿En qué debe andar el varón y la mujer? En el consejo de la palabra de Dios. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿En qué camino tenemos que estar? En el camino que es Cristo, en la vida de Cristo, siguiendo a Cristo. Ni en silla de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué dice? De vez en cuando, los domingos nomás, de día y de noche, 24/7, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los días, amado hermano. ¿No? Entonces, la única vez en la historia que los demonios se manifestaron como nunca antes fue cuando Jesús estuvo en la tierra, amado hermano. Jesús tuvo que primero ser llevado por el Espíritu Santo a ser tentado por Satanás. Dios mismo programó eso. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que vencer. ¿Qué tenía que vencer Jesús? Lo que Adán había fracasado. Por lo tanto, el Espíritu lo lleva. Pero después son los ataques. Comienzan los ataques y va a usar a personas. Los saduceos, los herodianos, los escribas, los fariseos. Toda esta gente y los demonios mismos a veces se presentaban y atacaban a Jesús. ¿Me entiende? Entonces, a medida, decía Win Malgo hace años, un hermano, que a medida que Cristo venga, es como que el Señor comienza a bajar del cielo y lo que está en el cielo ahorita, que son los demonios, las potestades, las huestes celestiales de maldad, ¿no? En las regiones celestes, dice, van a comenzar a hacer más estragos en la tierra. ¿Y lo estamos viendo o no lo estamos viendo, amado hermano? Con todas estas doctrinas diabólicas, demoníacas, que quieren cambiar la mente del hombre, ¿no? Que desde que nacen a los niños les están enseñando que ellos deciden qué sexo tienen, qué hacen, qué no hacen. Entonces, todo eso son doctrinas de demonios, enseñanza de demonios, eso antes no había visto. Antes usted veía un brujo, el brujo estaba escondido. Al brujo había que buscarlo en los sitios más oscuros de la ciudad. Ahora no, sacan su letrero. ¿Sí o no? Ahí está, brujo, curandero, amarre, no sé qué cosa más. Ahí sale la propaganda, ¿no? Usted va acá a la avenida, cruza la avenida y hay un brujo ahí en la avenida ya. Y eso está por todo lugar. Usted va a la carretera central y hay un sitio donde hay competencia de brujos. Ahí está, usted mira, ¿no? Ahí llegando, creo antes de llegar a Vitarte, hay una zona que hay cantidad de brujos que tienen todo, ahí está su propaganda. ¿Eso había antes? No. Antes, en mi tiempo, hermano, vuelvo a repetir lo que a veces he dicho, los homosexuales no se veían. Yo era de Mala. Y si alguien se enteraba que era homosexual, el pueblo iba, lo apedreaba y lo botaba, hermano. Ahora no, ahora hay que darle lo mejor, ¿no? Todo eso está pasando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque la iglesia está perdiendo la influencia. Porque somos sal y luz. Nos hemos acomodado mucho a este mundo. Y Dios nos está sacudiendo en estos días, ¿no? Cuando pasa algo,
Mira, la alberja 16 soles. No hay zanahoria. Y eso, hermano, que eso todavía es elemental. Si tú puedes vivir sin alberja y sin zanahoria. El día que no haya arroz, el día que no llegue gas a las casas, el día que no haya luz, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si es que la iglesia no busca de Dios, sigue creyendo y cómoda? Ahora más que nunca hay que evangelizar, amado hermano. El infierno reunió todas sus fuerzas contra el Hijo de Dios y lo llevó, según ellos, a la cruz. Pero era el plan de Dios que Él muriera en la cruz del Calvario. Fue Dios el que lo llevó. Fue contra los agentes humanos de este ataque satánico que Jesús da a este sermón, amado hermano. Su último mensaje público y muy instructivo, y casi al final de un día agotador, amado hermano. Un día muy agotador, Jesús va a culminar. Dice en el 23:1, entonces Jesús habló a la gente, a sus discípulos, diciendo, Jesús le habló a la gente, a la multitud. Y dentro de ellos estaban escuchando ¿quién? Los fariseos y los escribas. Entonces, era necesario un mensaje final, una última advertencia absoluta para ellos y los demás, acerca del peligro eterno de las enseñanzas perversas que impartían. Hermano, nosotros tenemos que enseñar toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. El día jueves le predicaba y le decía que el trabajo de los padres es formar el corazón de los hijos. La transformación la hace Dios, y no con una parte, sino con toda la palabra de Dios. No es que agarro el libro de Proverbios y ahí me quedo todos los años de mi vida, no, hermano. ¿Tú quieres entender el libro de Proverbios? Tienes que comenzar de Génesis. Tienes que entender los 5 primeros libros de la Biblia. Si quieres entender realmente Proverbios, tienes que entender los primeros 5 libros de la Biblia. Y después mirar la historia del pueblo. Cómo Dios levanta a un patriarca y forma una nación. Y cómo esa nación, mientras tenía comunión con Dios y hacía la cosa en orden, cómo Dios lo levantaba. Pero también esa nación y esa gente, cuando le da la espalda a Dios, todo lo que pasaba. Entonces, cuando tú miras la historia, miras la palabra, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y todo lo que los hombres hacen cuando viven conforme a esa palabra y las bendiciones que tiene, y ves también todo lo malo que le va cuando el hombre hace lo contrario. Por eso que ahí vas a entender Proverbios, ¿me entiendes? Si no, no vas a entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene un contexto. Tiene un contexto. ¿De qué está hablando el proverbista? Y yo creo que muchos de los proverbios no los compuso Salomón, sino el pueblo, que tenía comunión con Dios y sacaba como dichos populares, y lo que Salomón hace es recolectar parte de esos dichos populares que los convierte después, pero populares en base a la palabra de Dios. Entonces, es importante que muchos corazones, cuando escucharon este mensaje de Jesús, se suavizaron, amado hermano. Porque lo vamos a ver ya después de Pentecostés. Mucha gente convirtiéndose en Jerusalén. Mucha gente de afuera, aún gente que había venido de Roma se va a convertir y va a llevar al Evangelio a Roma y se va a levantar una iglesia, ¿me entiendes? Se va a convertir. Este mensaje es duro de Jesús, muy duro, pero al final va a causar su efecto, porque Él tenía que denunciar a esta gente. Cuando tú ves a una persona que reiteradamente toma la palabra de Dios y hace cosas que están en contra de la palabra, amado hermano, así sea tu papá, así sea tu esposa o tu esposo, así sean tus hijos, tú tienes que hablarle que está pecando contra Dios, que está haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque Dios es santo, amado hermano. A veces le tenemos más temor a ese tipo de autoridades humanas que a la autoridad que es Dios. Así que cuando Jesús dice primero, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Jesús está diciendo, en primer lugar, que esta gente se sentaba en la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra? La cátedra era la posición que adoptaba el maestro nombrado por las autoridades y se le delegaba autoridad para enseñar, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista humano, ¿no?
Cuando tú vas a una universidad, ¿quiénes dan cátedra? Los doctores, los que han estudiado doctorado. Y que han llegado realmente a estudiar doctorado como debe ser, no como ahora, que fácilmente algunos llegan a ser doctores, no. Me acuerdo cuando, hace 30, 40 años, para llegar a ser doctor de cualquier área, tú tenías que aportar algo a la humanidad, si no, no eras doctor. Ahora es más fácil ser doctor, tener maestría. Aún para maestría, tú tenías que ya tener un indicio de algo que iba a cambiar algo de los principios que había en la humanidad, ¿no? Entonces, esas personas quedaban con autoridad. Entonces le dicen, ¿no? Y iban a la universidad y eran los maestros los más renombrados, o en los sitios en que enseñaban, ¿no? Y en este caso, a quienes se le dio se tomaron esa posesión fueron los escribas, los doctores de la ley. Por eso que le decían los doctores de la ley. Pero Dios no lo llamó, Dios no le dio autoridad y Dios no lo colocó, ¿no? Aquí Jesús primero va a ir al tema más importante, ¿no? Que es ¿quién le ha hecho sentar en la cátedra de Moisés? Porque para sentarse en la cátedra de Moisés o ser un ex cátedra, tenía que haber sido llamado por Dios, formado y transformado por Dios y ser humilde como Jesús, ¿me entiende? No iba a sacar los títulos, no, porque a veces ese es uno de los grandes problemas que a veces a mí me preocupa. Cuando viene un hermano y tiene un doctorado, dice, ya no le dicen pastor, ya le dicen hermano, dice, el doctor en teología y no sé qué cosa más, ¿no? Y así decimos, hermano, y Jesús va a combatir eso. Para Jesús no hay ningún doctor, no hay ningún maestro, no hay ningún papá o padre, ¿me entiende?, que no viva de acuerdo a los principios que Él establece, porque aquí todo eso, ¿cómo se distorsiona? ¿No? Todo está distorsionado. Entonces Jesús le está diciendo a esta gente, así no son las cosas. Le está diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. No está diciendo, los escribas y fariseos han usurpado lo que le corresponde solamente a uno solo. ¿A quién es? A Cristo. Y al que Él va a llamar. No significa que no hay maestros, no significa que no hay padres, ¿me entiendes? Sí los hay, pero bajo los principios de Dios, no bajo estos principios de vanagloria, porque ese es el problema. El gran problema, cuando haya la ignorancia de la palabra, la gran ignorancia de la palabra, le damos a las personas lugares que no le corresponden, amado hermano. ¿No? Por ejemplo, un caso bien sencillo y simple, hermano. Ahora la palabra siervo de Dios. El siervo de Dios, al siervo de Dios lo único que le falta es que agarremos una anda y lo pongamos y lo paseemos por toda la iglesia, ¿no? Y él venga y entra así como entraba el Inca, el emperador, entra al templo en una anda, ¿no? Ya ni siquiera camina, sino que está en el aire, después viene acá y se para a predicar. Eso no es, hermano. Pero eso hace el hombre cuando hay ignorancia en la palabra, cuando no conoce la palabra, le da un lugar que jamás debe tener ningún hombre, amado hermano. Estos mensajes son confrontativos con las huestes de la maldad, contra todo el sistema diabólico, religioso, satánico que hay en este mundo perdido por causa del pecado, y por esa causa estamos como estamos en esta humanidad. Mire, el otro día yo miraba, no voy a decir el nombre, hermano, pero yo casi muy poco veo televisión, es rara, la veo de vez en cuando, ¿no? Pero el otro día estaba mirando a un famoso predicador en la Florida, es famoso, ¿no? Porque es famoso, no tiene nada de Dios, pero es famoso. Y él al final sale, cuando ya termina todo eso, pone, su ministerio es una empresa, hermano, una empresa. Eso, si tú miras nada más eso, si tú eres un cristiano, eso te debe, al mismo, si tú estás yendo a esa iglesia, sal corriendo, hermano. Tu boleto al infierno está seguro. Eso está seguro porque esas personas enseñan pura herejía. Y tienen miles, hermano, miles de personas. No hablo de 10.000, hablo de 20.000, hablo de 30.000, hablo de 50.000 personas, 100.000 personas siguiéndoles. Y así esta influencia tenían los fariseos y escribas. Y Jesús está enfrentando un
de poder a poder y le está poniendo las cosas en su sitio. Y le va a decir su característica, la primera característica. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los falsos líderes no tienen autoridad espiritual, amado hermano. Dice, se sientan en la cátedra de Moisés y ellos, por causa de ponerse títulos, al final pierden lo más importante, la relación con Dios. Y estos hombres eran famosos por eso. Ellos querían siempre figurar en todo momento. En segundo lugar, los falsos líderes no obedecen al espíritu de la palabra de Dios y carecen de entereza o de integridad. No son de una sola pieza. Así pues, todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, mire, esto es bien importante, ¿no? Porque uno agarra y lo mira literalmente y dice, oye, entonces todo lo que enseña una persona que está errado, pero como lo está enseñando, yo tengo que guardarlo y hacerlo. No. Aquí, el que está hablando es la palabra de Dios viva, que es Cristo encarnada, y está diciendo, así que todo lo que os digan, que guardéis, que si tú y yo somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, o estás conociendo la palabra de Dios, toda afirmación que tú y yo hagamos, ¿en qué tiene que estar basada? En la palabra de Dios. Pero si esa es en una interpretación de la palabra de Dios, como por ejemplo los mormones, ¿no? Los mormones andan con una Biblia y al lado hablan ¿con qué? Con el libro del mormón. Cuando ellos te quieren enseñar, ¿con qué te enseñan? ¿Con la Biblia o con el libro del mormón? Con el libro del mormón. Entonces, ya de ahí, ya por ejemplo, te han descalificado. Cualquier cosa que ellos digan, no funciona. Cualquier cosa que tú agarres y digas que eso que tú estás afirmando es porque lo dijo Elena Wright, creo, la fundadora de la iglesia adventista, por ejemplo, que fue una mujer muy prolija, escribiendo un montón de cosas, porque ella lo dijo, ¿tiene valor? Entonces yo agarro y cito lo que dice ella. O como en algunas iglesias hay, ¿no? Acá hacemos lo que mi pastor dice. Y mi pastor dice esto. Por ejemplo, eso ya está descalificado. Está totalmente porque es una interpretación que él ha hecho de la palabra, no es la palabra. ¿Me entiende? Cuando nosotros venimos acá a este lugar, lo que se nos tiene que enseñar es la palabra. Es decir, cómo la palabra es analizada, cómo la palabra es investigada o escudriñada, y al final, cuando se está diciendo algo y se está afirmando algo, se está diciendo lo que dice la palabra, se está explicando lo que dice la palabra. No se está diciendo, yo vengo acá con una interpretación y digo, esto es así. Esta palabra dice y esto dice así. No, yo he optado por todos los medios, mi esposa y todos los que predican aquí tratan de hacer eso, de afirmar lo que está en la palabra, de analizar la palabra. Por eso que es el gran problema, pues hermano. La gente no quiere estudiar, la gente no quiere analizar la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, hay dos lugares donde tú y yo vamos a estar por la eternidad. Si es que vivimos conforme a la palabra y Dios trabaja en nuestra vida y al final la palabra de Dios se vuelve una de las cosas más principales en nuestra vida, vamos a estar con Dios en la eternidad. Y si tú no quieres y nunca has querido y solamente eres religioso, tu lugar está seguro en el infierno, ¿me entiendes? Ahí vas a estar por siempre. Por eso que estar media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas en un lugar escuchando la palabra de Dios a la semana, una vez, estamos ensayando un pequeñísimo ensayo de lo que va a ser la eternidad con Dios, amado hermano. Por eso que es importante pedirle al Señor que Él forme el hábito en nosotros, el hábito de escuchar, de oír la palabra de Dios, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien venga y te diga esto,
que guardéis. ¿Qué vas a guardar? Lo que está en la palabra. Lo que se te ha enseñado conforme a la palabra y se ha interpretado conforme a la palabra. Eso lo tienes que hacer ahí mismo, ¿me entiendes? Algo que tú no sabías. Y la palabra, se te abre la palabra y el Espíritu Santo te la hace entender. Ahí mismo tú tienes que hacerlo. Y lo más importante es guardarla ¿en dónde? En tu corazón y en tu mente. Lo que Jesús está diciendo, miren, por si acaso, estos fariseos, estos escribas y esta gente, todo lo que dicen ellos no está mal. Hay cosas que están diciendo que está bien y están basadas en la palabra de Dios. Si ustedes, mirándola, cuando Jesús, Pablo llega a Berea, ¿qué hace en Berea? ¿Qué hace la gente de Berea? ¿Le escuchaba a Pablo? Hechos 17. Le escuchaba y decían amén, amén. No, ellos agarraban, ya, está acá, está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en Salmos. Iban a su casa y en su casa ellos analizaban la palabra. Y si esa palabra estaba conforme, la seguían. Eran gente muy preocupada por la palabra, por conocer la palabra, por vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el más grande reto para mí como pastor, para todos los que predicamos, para todos los que son maestros, para los que son líderes siervos en las distintas sociedades, ministerios que tenemos. Amado hermano, ese es el gran reto. Yo no le puedo pedir a ustedes, vayan a evangelizar, si yo no salgo a evangelizar con ustedes. Yo no le puedo decir que ustedes oren si yo no oro. Yo no le puedo decir estudien la palabra si yo no estudio la palabra, ¿me entiendes? Yo tengo que vivirla. Y acá Jesús está diciendo, mire, esos que te dicen que tú hagas eso, esa gente no lo hace. Saben, es correcto lo que te están enseñando. Pero hay una cosa que a veces te piden cosas que no están conforme a la palabra. Y todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, hermano, lo que va a hacer es cargarte, oprimirte, causarte miedo, causarte terror. ¿Me entiendes? Jamás la palabra de Dios hace eso. Si la palabra de Dios viene, yo estoy en pecado, ¿qué va a hacer la palabra de Dios conmigo? Primero, la palabra y el Espíritu va a analizar. ¿Qué tomografía ni resonancia, hermano? Esto es más efectivo. No va a haber máquina. El hombre nunca va a poder descubrir una máquina que pueda llegar a las intenciones más profundas de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú estás en pecado. Vienes en una condición de pecado. Dios va a trabajar en lo profundo de tu ser. ¿Me entiendes? Para sacar a luz tu pecado, no que la gente, toda la iglesia se entere que has pecado, no, para que tú seas consciente de que Dios no te lo encubre, que Dios es omnisciente, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, amén. Y Él quiere que tú y yo salgamos de esa condición. Por eso que es tan importante lo que Jesús está diciendo. Ustedes lo que le enseñan correctamente, ahí mismo háganlo y guárdenlo. Ese guardar es un presente continuo que queda grabado en el corazón, que ahí lo tienes que atesorar. Pero una cosa les digo, dice Jesús, no hagan lo que ellos hacen. Ellos hacen cosas muy malas. Ellos son, que dije al comienzo, la depravación total. Como no están convertidos, quieren hacer, mano, la persona, tú no estás convertido y quieres hacer lo bueno y luchas por hacer lo bueno, no puedes hacerlo. No puedes. Por eso que ahí Pablo dice, en Romanos 7, que estamos estudiando, este sábado se continúa, para decir, soy un miserable. Yo soy miserable, dice Pablo, yo soy miserable. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Porque hay una fuerza más grande que mí, que es el pecado, que me tiene cautivo. Tengo que ser libre del pecado. Y solamente que los libres del pecado es Dios, amén.
Esto no enseñaba esta gente. ¿Me entiende? Ellos enseñaban ritualismo, formas, mas no llegaba al corazón. Es verdad que Dios mira el corazón. Y Dios mira profundamente tu corazón. Un ejemplo, ¿cómo nos vestimos el día de hoy? Es que no, a veces se visten tan escandalosamente, no solamente la gente del mundo, sino cristiana, que fácilmente son seducidas con la moda. Yo a veces las miro nomás, ¿no? ¿Qué voy a hacer, pues, no? ¿Qué voy a hacer, hermano? Ya, yo no puedo cambiarlas. Y si ahora me acercan, me van a decir, no, me sacan la Biblia y me sacan como los judíos que tenían una filatelia. Van a decir, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Has guardado? ¿Has guardado esa palabra? En mi corazón he guardado, ¿para qué? La palabra de Dios, para no pecar contra. Sí, dice. Entonces, los falsos líderes no obedecen al espíritu de la palabra de Dios porque carecen de integridad. Dicen una cosa y viven otra cosa. Bueno, a mí Dios me habla primero que ustedes, ¿me entienden? En tercer lugar, los falsos líderes son rigurosos y legalistas y no obran en compasión, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la pueden mover, ¿no? Jesús, por ejemplo, les ha hablado fuerte sobre ello. Supongamos que tú eres de la sierra o de la costa y trabajas en el campo, ¿no? Y la cosecha llegó, pero tu casa está a 20 kilómetros del campo y tienes un pobre burrito o mula o asno que es tu animal de carga. Ese animal de carga a lo máximo puede llevar 40 kilos, 60 kilos, ¿no? Tú agarras y le metes 150 kilos. El pobre burrito, asno, mula va a comenzar a caminar y tú estás con un fuete y encima le habla las palabras soeces, que muchos lo hacen, para que ese burro avance. ¿Qué va a pasar con ese burro, asno o mula? ¿Va a llegar a la meta? A veces llega, si está joven todavía, no con la justa, pero a veces no llega, hermano. Eso es el ejemplo que Jesús está dando aquí. Jesús está diciendo, ustedes, los fariseos y los escribas, ponen cargas tan pesadas, pero tan pesadas, que ellos ni siquiera saben que eso se puede cumplir ni con el dedo. ¿Te imaginas? Yo puedo agarrar con el dedo esto, ¿no? Yo con el dedo tengo una fuerza, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Que ni siquiera ellos hacían cosas que tú con el dedo lo podías hacer. Es decir, cosas elementales que te pedían que hicieran. Que ellos habían interpretado la ley y te pedían. ¿Te imaginas? Llegaron a contar cuántos pasos tenías que dar en el día de reposo. Llegaron a Jesús, le dicen, oye, ¿qué pasa, Jesús? Mira, tus discípulos están ahí en el día de reposo, han entrado a ese campo y han comenzado a restregar el trigo. Y están trabajando, están pecando. Y Jesús le dice, oiga, ¿no está escrito en la palabra que si en el día de reposo hay necesidad, yo tengo que tener compasión y dejar que ellos coman? Si usted se le cae su burro en un hueco, o un asno, o su caballo, o su animal, ustedes no dejan de hacer y van y lo sacan. ¿Ustedes no lo hacen eso? ¿Cómo usted pone en carga que hay que dejarlo hasta mañana? El otro día estaba en la Florida y había un hermano dominicano que había trabajado con una familia judía ortodoxa, ¿no? Y su hermano trabajó desde que llegó a Estados Unidos con esa familia. Y eran judíos de mucho renombre y ganaban muy bien. Y prácticamente la hermana al final se quedó a vivir con ellos. Pero le tocó lo que le toca a todo hombre antes que a Cristo venga, morir. Pero ¿saben? El hermano daba gracias a Dios porque su hermana murió 1 hora antes del viernes a las 5 de la tarde. Porque si moría a las 5 de la tarde y 1 minuto, ya no podía sacar el cadáver hasta el día siguiente, el sábado a las 5 de la tarde. Porque los judíos ni siquiera un muerto movían. Es decir, tú morías en el día de reposo y ahí te quedabas. Hasta la hora en que tenía que acabar el día de reposo. ¿Tú harías eso? Es decir, ellos ponían unas cargas
Increíble, no había compasión. Ese se llama compasión. Jesús dice, cuando Jesús hace su primer análisis en el capítulo 4 de Mateo, primero mira las multitudes y ve una gran necesidad. Ya en el capítulo 9 dice, al mirar la gran necesidad de la humanidad, ¿qué cosa pasó con Jesús? Tuvo compasión. Tuvo compasión. Yo quiero ir terminando, he avanzado poco, pero ya he dado la introducción, pero quiero culminar con esto. Nosotros somos una iglesia que tratamos por todos los medios de enseñar la palabra de Dios y tratamos de vivirla en la medida que podemos, amado hermano, que el Señor nos da en su gracia. Pero últimamente, como que la pandemia nos ha puesto en un estado de quietud. Estamos tan quietos, pero tan quietos, que son pocos los hermanos que realmente muestran un servicio y compasión a su prójimo, ¿no? En estos días yo estaba mirando, ¿no? Y a veces yo como pastor me acerco, hablo y trato de llegar a todas las personas que llegan a las visitas, ¿no? Pero ya tiene como un mes esta situación, ¿no? Que llegan personas nuevas, personas por primera vez, o llegan, después siguen llegando 2, 3, 4 veces, y ya después se desaparecen. Porque nosotros nos hemos cerrado en nuestro círculo y termina el culto y no nos acercamos a esas personas. Ni siquiera hablamos, ¿no? Le mostramos nuestro amor que supuestamente debe haber en nosotros. No lo hacemos. Sencillamente la gente se va. Eso, por ejemplo, ¿qué nos está mostrando? ¿De qué vale que sigamos enseñando tanto si no practicamos algo tan elemental que Jesús nos está haciendo recordar y que está en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Sabe lo que Dios pide de nosotros? Dice, amar, hacer justicia y tener misericordia del prójimo. Son 3 cosas fundamentales. Si una persona nueva llega, no sabemos por qué Dios la está trayendo. Y si yo no sé si ustedes conocen el nombre de los hermanos, ¿no? La otra vez hice esa. Hay algunos hermanos que yo creo que nunca se han acercado la mano a otro hermano. Hay hermanos que son bien chúcaros, ¿no? Y ya los conozco, ¿no? Y yo tengo que tener paciencia con esos hermanitos, porque salen corriendo o no se abren, no son como acero. Pero si tú le muestras el amor de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo la compasión, se van a abrir, amado hermano. Que tú y yo sepamos mucha palabra de Dios es una gran bendición si la ponemos en práctica. Pero si no la ponemos en práctica, cuando lleguemos, que vamos para el cielo, el Señor nos va a decir, no, para acá no, tú vas para acá. Porque yo te di mucho. Yo te di y te puse y te di tantas oportunidades y te enseñé y te mostré y muy pocas veces o casi nunca lo hiciste. Y si lo hacías era porque eras obligado a hacerlo. Tú has creído que has nacido de nuevo, pero tú nunca naciste de nuevo. El efecto de estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios puede ser muy positivo, pero también si las personas no están dispuestas a cambiar, a practicar a lo que Dios dice, vamos a terminar como los fariseos y los escribas. Porque más adelante Jesús le va a decir cosas muy duras, pero muy duras. Dios nos haga recapacitar, amado hermano. Este mensaje sigue siendo vigente. Dios nos ayude. Hermano, vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros estamos en esta tierra hasta el día y la hora que Dios ha determinado. Pero sabes una cosa, muchos de nosotros tenemos que hacer por la razón por la cual Él nos ha creado y salvado.
Y no nos vamos a ir de esta tierra hasta que lo hagamos. Pero otros, el Señor ya no va a seguir trabajando con sus vidas. Jesús le está hablando a esta gente, a la gente y a sus discípulos. Está diciendo, ustedes no sean así, pero ellos están escuchando de lejos lo que Jesús le está diciendo. Pero en esta mañana, Dios me habla a mí y te habla a ti, amado hermano. Dios me habla a ti y a mí. Cuando tú vas al hospital ahí nomás de emergencia, que en estos días estuvimos yendo, amado hermano, estamos yendo, vas a encontrar tantos casos inauditos, cosas de gente que está desesperadamente, que Dios obre y haga milagros, pero como decía el otro día, a 60 metros, jóvenes y adolescentes endrogándose y haciendo cosas que nadie debe de hacer en la puerta de un hospital prácticamente. Es decir, tú miras allí y observas algo inaudito, dice, ¿no? Esta gente aquí, la semana pasada habían como 15 familiares de una señora de 83 años, Teresa Zapata. Este viernes, hermano, habían 12 personas con otra señora que se apellidaba Condori Guaita, ¿no? Condori Guaita. Y todos ellos receptivos al mensaje. Pero también encontramos a una jovencita prácticamente endemoniada que estaba ahí. Y cuando se pusieron a orar las hermanas, el espíritu diabólico se quería mostrar en esa jovencita. Todo eso tú encuentras ahí. Pero sabes una cosa, eso no es todo. Nosotros nos traemos esas listas. Y hay algunos hermanos que llaman. Tú y yo, sentados en nuestra casa, podemos hacer seguimiento a esas personas. Esa es compasión. Eso es compasión, ¿me entiendes? ¿Cómo tú y yo nos sentimos cuando estamos enfermos? ¿Cómo tú y yo nos sentimos cuando un familiar que tú amas cercano está en una situación crítica? ¿Qué quieres tú? Compasión es eso. Compasión es pedirle al Señor sentir lo que esa persona siente. Y Jesús sentía el dolor de la humanidad. Jesús sentía ese clamor que salía de lo más profundo del corazón. Le está diciendo a estos hombres, ustedes hacen cargas y hacen a la gente que no mire al prójimo, sino mire las cargas que tienen que cumplir ellos y se olviden del prójimo. ¿Me está entendiendo? Es decir, le ponían tantas cargas que ellos más se preocupaban por cumplir lo que esta gente le exigía, porque si no lo cumplían le llamaban la atención, los censuraban, los maldecían. Pero cuando tú y yo aprendemos a llevar que la carga del Señor es ligera, porque la carga mayor la lleva el Señor, amado hermano, no vamos a preocupar por el prójimo. Vamos a tener compasión. Y cuando a ti y a mí nos corresponda, y si Dios ha programado que algo nos pase, tenlo por seguro, que Dios va a proveer gente para que esté a tu lado, para que nada te falte, para que nada te falte. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es de hablar, de estructurar, el Evangelio es de vivir. Por eso vuelvo y termino diciendo, Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿Para cuántos el vivir es Cristo, amado hermano? Padre, te pido misericordia, Señor. Es verdad, hemos pasado momentos muy importantes en esta etapa de la humanidad que ya se está yendo y estamos entrando a una nueva etapa. Pero el énfasis al final de esa etapa fue el hombre mismo, el centro, el hombre. Y de una u otra manera hemos sido algunos afectados, aquellos que no conocen el Evangelio en profundidad, por estas corrientes del mundo, Señor. Y no hemos entrado en nosotros. Y muchas veces, sabiendo, Señor, que la palabra nos manda y tu Espíritu nos dice, porque si hemos guardado en nuestro corazón, nuestro Espíritu va a hacer que hagamos lo que dice tu palabra. Nadie de afuera viene y nos impulsa a hacer eso, sino es lo que está guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser interior.
esa palabra que se nos ha desglosado, esa palabra que nos ha enseñado, y el Espíritu viene con poder y nos capacita y nos da poder y todo lo que necesitamos para poder vivir esa palabra. Y también cuando es necesario, Señor, hacer esos actos de amor, no poner carga, sino por el contrario, llevar a las personas a conocer a Cristo y que sus cargas sean quitadas, porque muchas veces las personas están pasando las pruebas, los problemas que tienen por causa del pecado. Y cuando vamos con un corazón compasivo, con un corazón tierno, con un corazón que se ha sentado a escuchar la palabra y la ha entendido y la ha atesorado y la trata de vivir, Señor amado, al tener esa autoridad espiritual y al vivir en integridad, viviendo y haciendo, vamos a ser instrumentos útiles para esas personas y nunca pondremos cargas opresivas sobre ninguna persona o hermano. Por el contrario, le vamos a ayudar a salir de la condición de pecado para que por sí mismo, por medio de tu palabra y tu espíritu, salga de esa condición. Y si está lleno de temores o miedo ante las situaciones que está viviendo, tu palabra y tu espíritu le puedan dar la paz. Esa paz, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, para que se atesoren de esa palabra santa y poderosa, Señor. No hagamos como los fariseos, tenemos que ser siervos tuyos, siervos líderes, Señor, siervos que aman a su Señor y que dependen totalmente de ti, Señor de la gloria. Haznos entender, Señor, salgamos de esta comodidad, Señor, porque un día estaremos contigo por siempre y para siempre, Señor, pero en esta tierra no busquemos nuestra comodidad, busquemos hacer la voluntad del Padre y del Hijo, porque Dios es poderoso. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.